invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 14. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 14. La enseñanza de esta mañana se titula La gracia verdadera de Dios. La gracia verdadera de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La gracia verdadera de Dios. Cuenta un relato tomando la historia del hijo pródigo, que dice que cuando el hijo pródigo llegó a la casa, a su casa o a la casa de su padre, la gracia lo recibió y lo abrazó, mientras la ley dijo, atrápenlo. La gracia dijo, abrácenlo. La ley dijo, golpéenlo. Gracia dijo, bésenlo. Ley fue tras él y lo ató. Gracia dijo, suéltalo y déjalo ir. La ley, hermanos, nos dice lo torcida que estamos, mientras que la gracia viene y nos hace rectos. La gracia está en el centro de nuestra imitación de Cristo. Y eso es una gran realidad, hermanos, porque por gracia, primeramente, nosotros somos salvos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Por medio de la fe. Y la gracia, hermanos, es la que, como digo, es la que nos salva. Pero también la gracia es la que nos capacita para poder vivir la vida cristiana. La gracia no es una gota que se pone al inicio de nuestra vida cristiana. La gracia es la fuente, es la corriente que nos hace vivir nuestra vida cristiana. La gracia nos capacita, la gracia tiene muchas acciones a favor nuestro. Y nosotros, como dice Pedro aquí en los últimos versículos de esta primera carta, estamos en la gracia verdadera de Dios. Muchos dicen la gracia de Dios y tratan de presentar la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es esta que de alguna manera Pedro ha expuesto en esta primera carta y que afirma a los hermanos a los que le está escribiendo que ellos están justamente en esa verdadera gracia de Dios. Pedro a lo largo de su carta ha tocado varios temas, muchos. Y termina con este de la gracia, que sin lugar a dudas es uno de los que, no sé si podría decir de los más importantes, pero sí de los más significativos quizás para nosotros. Antes de llegar a estos últimos versículos afirmando que estamos en la verdadera gracia, nos invitaba a vivir en la gracia de Dios. El domingo pasado veíamos, nos invitaba primero, ¿qué es lo que debíamos hacer? Ser humildes. Después, a someternos.
Y posteriormente nos invitaba a, o nos demandaba en nuestra vida cristiana a, exacto, ser sobrios y velar. 3 acciones, 3 demandas de vivir en la gracia: sometimiento, humildad y ser sobrios y velar. Y posteriormente a esas demandas de la gracia para nosotros, Pedro les dice a los hermanos que están en la verdadera gracia. Y parte en el versículo 10 diciéndole a los hermanos: mas el Dios de toda gracia. Este Dios que los salvó, este Dios que entregó a su Hijo, que les dio la fe, que los hizo herederos, que les da una esperanza viva, por el cual ustedes están padeciendo, que lo está forjando, que lo está llevando a la semejanza de su Hijo Jesucristo, entre otras, muchas otras cosas que podemos mencionar. Es el Dios que está trabajando en ustedes. Es el Dios de toda gracia. Esta frase es el inicio de lo que se conoce como esta doxología. La doxología es una expresión de adoración y alabanza. La encontramos en varias cartas al finalizar. Y esta doxología de Pedro, en estos versículos 10 y 11, es muy conocida. De hecho, hay una alabanza por ahí de un autor conocido que toma justamente estos versículos para cantarla. Y esta expresión, hermanos, no solamente es una expresión de adoración y alabanza, también sirve como un profundo consuelo y de ánimo a los creyentes. Porque es decirle a aquellos hermanos que están siendo perseguidos, que han sido dispersados, el Dios de toda gracia, el que los salvó, el que está con ustedes, el que los está capacitando, el que está de manera permanente y constante con ustedes todos los días, nos recuerda esta alabanza, que Dios está con nosotros y está trabajando en nuestras vidas. Como dice Pablo ahí en los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Tengo por seguro que el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Está de manera permanente trabajando en nosotros. Aunque las pruebas nos sacudan, Dios está presente. Dios sigue trabajando. Cada situación que nos toca vivir, buena, mala, más o menos, es una oportunidad, es una acción de Dios. No que Dios nos mande las cosas malas, porque muchas veces es resultado de nuestra propia condición de pecado. Pero Dios en su inmensa sabiduría, poder, dominio, etcétera, hace que esas situaciones ayuden a nosotros para bien. ¿Cuál es ese bien? El ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios de toda gracia. El Dios del cual proviene toda buena dádiva, como dice Santiago 1:17. Todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto. Dios es nuestra fuente suprema, hermanos, de gracia en medio de las pruebas. Dios en su gracia hace que las adversidades fortalezcan nuestra fe a través de su gracia, a través de ese favor inmerecido, a través de obrar en nosotros siendo que no merecemos nada. Solo es por gracia. En el momento que algo se vuelve meritorio, o sea, Dios me tiene que dar esto porque yo soy su hijo, deja de ser gracia. Todo lo que Dios nos da es por gracia. En su gracia, en este maravilloso favor inmerecido, nunca, hermanos, nunca las adversidades van a superar el propósito eterno de Dios. Nunca Dios va a quedar atado de manos, nunca va a quedar sorprendido. Dios va a tornar esas adversidades para trabajar en nosotros en favor de su propósito eterno, que es que nosotros seamos hechos semejantes al Señor Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el Dios de toda gracia. ¿Qué hizo este Dios de toda gracia?
que nos llamó, dice la segunda parte del versículo 10, a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios es el que nos llamó. Él nos escoge, Él nos llama, Él nos transforma, Él nos hace nacer de nuevo. Y estamos hablando del trino Dios, como cantábamos al inicio. Como leemos también en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14, como la Trinidad, las tres personas del trino Dios, involucradas con acciones específicas. Dios es el que nos escoge, el que nos predestina. Jesucristo es el que nos redime, el que nos perdona de pecados. Y el Espíritu Santo es el que nos sella. Pero Dios es el que nos llama, el que nos escoge. Y el padecimiento, hermanos, es parte del camino que Dios, en su gloria, en su gracia, determinó que nos toca recorrer para llegar a la eternidad. Es el tema que ha estado tratando Pedro en su carta. Dijo, si llega un fuego de prueba, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es el camino. Lucas dejó registrado ahí en Hechos. Es necesario que a través de muchos padecimientos entréis en la gloria de Dios. Entréis en el reino de Dios. Es el camino. Porque a través de las pruebas, de las dificultades, ¿qué es lo que sucede? Como dijo Pedro, nuestra fe es probada. ¿Por qué nuestra fe es probada? Porque es más valiosa que el oro. ¿Para qué? Para que sea hallada en gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Un propósito eterno que sobrepasa cualquier pensamiento que nosotros podamos tener. El propósito de Dios, obviamente, es salvarnos, que lleguemos a su gloria. Pablo lo manifiesta de esa manera. El que lo llamó también lo va a justificar, él finalmente lo va a glorificar. Y todas esas acciones Pedro las da por segura. Nosotros no hemos sido glorificados al día de hoy, pero la forma en que Pablo escribe, lo da por seguro. Lo da por hecho, porque es el propósito de Dios, y que formemos a través de esa salvación una familia, como ya mencioné, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Seamos todos de la misma familia de la fe. Todo esto, hermano, es posible solamente a través de Cristo. Por eso Pedro aquí escribe y dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, no por otro medio. Hay que estar en Cristo, como es el tema de la serie de Efesios que ya estudiamos hace un tiempo. Pero tenemos nuestra identidad en Cristo. Y hay que estar en Cristo para poder llegar al Padre, porque si no, no hay otra manera. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Es el único camino, no hay otra vía, no hay una vuelta aunque sea más larga, no hay un camino sin peajes. El camino es pasar por el Señor Jesús. Debemos, hermanos, seguir a la meta, al propósito, al objetivo de ese llamamiento divino. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito del llamado, llegar a la gloria, llegar a la eternidad. Aunque sea a través del padecimiento. El gozo y la gloria de este llamamiento no anula, hermanos, o elimina que debamos padecer. Pero, como leíamos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, el Señor Jesús sufrió el oprobio, pero por el gozo puesto delante de Él, siguió adelante y fue glorificado, fue exaltado a lo sumo.
De alguna manera eso tiene que reflejarse en nosotros. Estas palabras de ánimo, lo que hemos visto a través de la carta de Pedro, son el gozo puesto delante de nosotros. Cosa que nosotros, digamos, padecemos, sufrimos por el nombre del Señor Jesús, con miras de lo que hay más allá, de lo que hay más adelante, que es estar con Cristo en su gloria, en la eternidad. Y es maravilloso, hermanos. Muchas veces el padecimiento, las dificultades se hacen eternas, se hacen interminables. Pero mire cómo lo manifiesta aquí Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No mucho tiempo, no toda la vida, un poco de tiempo. Todo, hermanos, todo se hace mínimo, se hace ínfimo, se hace insignificante, aunque sea el dolor más grande, el problema más gigante, frente a la gloria de Dios. Si nosotros vemos así un problema que nos agobia y nos aplasta, es porque no estoy mirando la gloria de Dios. Porque no estoy enfocando bien. Debo de mirar a la gloria de Dios. Eso hace todo lo demás, todas las dificultades las hace ínfimas, las hace menores. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea hace que yo tenga más peso de gloria. Pedro cae en esta misma lógica. Todo lo que pase ahora, y Pablo, todo lo que sufrió, lo azotaron, a punto de naufragar y morir, entre otras tantas cosas, y él dice, esta leve tribulación momentánea. Porque tenía bien enfocado el lente y miraba la gloria de Dios. Lo que debemos de padecer es el camino corto para llegar a la gloria eterna, al reino de Dios. Como dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchos padecimientos entréis en el reino de Dios. Pero no nos quedemos en el padecimiento, porque miren cómo concluye la idea Pedro. Leemos nuevamente el versículo. Mas el Dios de toda gracia, el que nos salva, el que nos capacita, el que está día a día con nosotros, que nos llamó, nos salvó, nos trasladó a la luz admirable, como va a decir en la segunda carta, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido solo un poco de tiempo, Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Este Dios, el que nos llamó a través de Jesucristo, el Dios de toda gracia, Él mismo, ¿qué va a hacer? Va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. El mismo Dios que nos salva, el mismo Dios que es toda gracia, el mismo Dios que nos llamó, ese mismo y único eterno Dios es el que sigue trabajando en nosotros, como dice Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado la obra, Él sigue de manera constante trabajando en nosotros. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Nos va a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar en el griego quiere decir preparar, restaurar o equipar con antelación. Hermanos, Pedro le está diciendo a los hermanos que están padeciendo, que han tenido que salir de sus ciudades porque han sido dispersados. El mismo Dios que los salvó los va a perfeccionar, los va a restaurar, aunque hayan dolores en el camino, aunque hayan consecuencias del padecimiento. Él los va a preparar y los va a restaurar para su gloria. No nos va a dejar. Dios sigue trabajando en nosotros a través del padecimiento. Y nos va a equipar para ese futuro glorioso en la eternidad. En la lógica, en nuestra lógica,
Es inentendible que Dios ocupe el sufrimiento para prepararnos para la eternidad. Pero así de igual de ilógico es que Dios haya dado a su Hijo eterno en la cruz. Por eso Pablo menciona ahí en los Romanos la locura de la cruz. ¿Cómo es posible que Dios dé su vida, se haga hombre y muera en una cruz que era la muerte más terrible, pero también la más mala en el sentido de la imagen que se proyectaba de los que morían en la cruz? Los más malos de todos morían en la cruz. ¿Cómo es posible que Dios viniera a morir en la cruz? No lo podían entender. Nosotros no lo podemos entender. Y hoy día los entendemos por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y así como igual de lógico es que Dios muera en la cruz para salvarnos, para nosotros es ilógico que Dios ocupe el padecimiento para perfeccionarnos para la eternidad. Pero por muy ilógico que sea para nuestras mentes, Dios, hermanos, está trabajando a través del padecimiento y no nos va a dejar con averías, no nos va a dejar con fallas, no nos va a dejar con abollones. Nos va a preparar, nos va a restaurar para su gloria eterna. ¿Qué va a resultar de eso? Una fe fortalecida. El carácter de Cristo en nosotros, a través de todo lo que nos toque vivir. Enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, el problema que tú quieras, hermano. La lista que queramos hacer, ninguna cosa queda fuera de la gracia de Dios en nosotros. Él nos va a perfeccionar. Pero además también nos va a afirmar. Eso quiere decir que va a ser más marcada la determinación o las resoluciones que nosotros tomemos. Si digo voy a seguir a Cristo, voy a obedecerlo, a través del padecimiento se hacen más firmes. Va a generarse una mayor resistencia del creyente frente a Satanás. ¿Qué es lo que le acaba de decir en los versículos anteriores? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el enemigo, el adversario, anda como león rugiente, con hambre, buscando a quien destrozar, devorar. ¿Qué tienen que hacer los creyentes? Resistir. ¿Quién nos va a dar firmeza para resistirlo? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Él nos da la resistencia. Por eso Pablo le escribe a los de Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 17. El Señor, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos nuestra fuente de fortaleza en el Señor y Él nos va a fortalecer. Es la provisión de Dios para enfrentar las dificultades, para enfrentar lo que se viene. Él va a afirmar nuestras convicciones, pero también nos va a fortalecer, que es hacer fuerte o hacer más fuerte. Y Dios nos capacita, hermanos, para hacer la obra del ministerio, la que sea. Enseñar, servir en la iglesia, cantar, lo que sea. El ministerio que tú tengas en la iglesia, Dios te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a hacer más fuerte para que puedas cumplir con el ministerio al cual Dios te ha llamado. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones difíciles. Recordemos, Pedro le había dicho a los hermanos, ámense, sean hospedadores. Pero Pedro, estamos siendo perseguidos, no sabemos si el que va a llegar nos va a perseguir y nos va a dar muerte, nos va a entregar a las autoridades. Ámenlo, hospédenlo. ¿Cómo eso va a ser posible? A través de la fortaleza que da nuestro Dios.
para ser más robusto, para en medio de las dificultades poder cumplir con las demandas que Dios tiene hacia nosotros. Y por último, Él establezca. Esto debemos entenderlo como colocar una base sólida o un cimiento fuerte o poner una roca para sujetar. Podemos entenderlo también como el ancla que sujeta los barcos. Dios, hermanos, es quien nos asegura. Él nos pone el ancla. Dios nos hace, hermanos, inconmovibles de su propia mano. Entonces, ¿qué mayor seguridad tenemos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros considerando los padecimientos, los pocos padecimientos o los padecimientos por un poco de tiempo? Si Dios de toda gracia, a través de esos padecimientos, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. A través de esos padecimientos. Debemos entender, hermanos, que la gracia de Dios ocupa todo eso para hacer esta obra en nosotros. Nuestra respuesta ahora debería ser: Señor, si tú haces eso por el padecimiento, hazme padecer. Poco como esa respuesta de Pedro, cuando el Señor Jesús fue a lavar sus pies. Dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies, ¿cómo se te ocurre? Ese es un trabajo de los sirvientes. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame completo, Señor. No, tú ya estás lavado completo. Pedro obviamente no entendía. Y hoy día nosotros, hermanos, también debemos de cambiar el no entendimiento por el entender que Dios de toda gracia nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece a través de su gracia. ¿Cuál es la respuesta, además de la que acabo de mencionar? ¿Cuál es la respuesta que debe haber en nosotros frente a esta magna bendición que tenemos de parte de Dios en nuestra vida? Alabarle, bendecirle. Versículo 11. ¿Qué es lo que exclama en esta doxología Pedro? A Él, a este Dios de gracia, a este Dios que nos perfecciona, nos afirma, nos establece, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la respuesta. Al mirar esta provisión de gracia, hermanos, no hay otra opción. Debemos deshacernos en gloria a este Dios maravilloso, que aún nosotros sin merecer nada trabaja en nuestras vidas para que podamos llegar a la eternidad. No es por tus capacidades, lo que no anula las responsabilidades que tenemos. Pero si en algo dependiera de nosotros nuestra salvación, cualquier estadio de ella, el inicio, el medio, el final, ya lo hubiésemos perdido. Ya no tendríamos absolutamente nada. Pero a través de la gracia de Dios lo tenemos todo. Lo que necesitábamos para ser salvos, que era todo. Lo que necesitábamos para vivir la vida cristiana, que es todo. Para tener segura la eternidad, que es todo. ¿Cómo no levantar nuestra voz, nuestra vida completa y decir: a Él sea la gloria, el imperio, el poder, la autoridad por los siglos de los siglos? Ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14, para alabanza de su gloria. Esa respuesta es la que debería haber en nosotros. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, lo he escrito brevemente.
Pedro aquí ya entra en sus últimas palabras hacia los hermanos dispersados. Y la carta fue llevada por Silvano. Silvano, que en griego es Silas, que se menciona en muchos de los viajes de Hechos, o en muchos pasajes de Hechos. Compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Un fiel hermano, Silvano o Silas. Este hermano es un hermano fiel. No solamente un hermano, es un hermano fiel. Esto no abre categoría de que puedan haber hermanos y hermanos fieles. Pero Pedro lo destaca como un hermano fiel porque había sido compañero en muchas de las batallas, por decirlo así, que había tocado enfrentar. Y este hermano fiel le encomienda la labor de llevar la carta. Pedro estaba en un lugar y le pide a Silas o a Silvano que lleve la carta y sea leída. No en una ciudad, no en una iglesia, en varias. Si volvemos al capítulo 1 de Pedro, al inicio en el versículo 1 dice: la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Cuántas regiones y cuántos grupos leyeron esta carta? ¿Y quién estaba ahí? Silvano, Silas, siendo fiel, entendiendo que había un propósito de Dios, entendiendo que Pedro había escrito a los hermanos para decirle: ustedes están en la gracia de Dios. El Dios de toda gracia está trabajando en ustedes. Era un mensaje que era necesario que los hermanos supieran. Que por gracia de Dios, hoy día nosotros estamos recibiendo. ¿Para qué? Para esforzarnos y vivir en la gracia. Para entender que también, como nuestros hermanos de ese momento, estamos en la gracia de Dios. No, la gracia de Dios no fue solamente para los hermanos que estaban en Asia, en Bitinia, en Capadocia. No. Son también para los hermanos que estaban en Santiago de Chile en el 2023. Para que sigamos adelante, a pesar de las dificultades. Sin lugar a duda también nosotros debemos de buscar ser hermanos fieles. ¿Qué es lo que dice Pérez Millos al respecto? Dice que la diferencia entre creyente y fiel es sencilla, dice él. El creyente es el que cree. El fiel es de quien se puede creer. Obviamente aquí todos somos creyentes. Gracias a Dios. Y espero que así sea. La seguridad solamente la tenemos en Cristo. Pero también debemos de buscar ser creyentes fieles, en quien se pueda creer. Y Pedro le escribe, les dice a los hermanos que a través de este hermano Silvano, Silas le ha escrito brevemente. Muchos comentan, porque uno podría decir, ya, pero no es una carta tan corta. Judas es más corta. Tiene un capítulo, tiene menos versículos. La segunda o tercera carta de Juan, esas son cartas breves. Esta carta no es tan breve. Pero muchos entienden finalmente que lo que quiso decir Pedro es que escribió de muchos temas poco. Y lo podemos entender así, a través de todo lo que hemos analizado en la carta. Pedro menciona muchos temas, pero los menciona brevemente, pero no por eso menos profundo. Entonces les dice a los hermanos, a través de esta breve carta, de todo lo breve de estos diversos temas, brevemente les escribí. Pedro tenía un objetivo en mente, un propósito en mente. La segunda parte del versículo 12. Amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces Pedro le está diciendo, les escribo esta carta. Recordemos, haciendo un paréntesis, que cuando se leían estas cartas, se leían en la iglesia delante de toda la congregación y la carta completa. Era una carta. ¿Ya? Nosotros obviamente vamos analizando
según un cierto grupo de versículos. Pero la carta se leía frente a toda la iglesia. Y la iglesia escuchaba la lectura de la carta y al final venía todo esto. Entonces como que Pedro al final le está diciendo, después de haber leído todo junto, a través de Silvano, que es el que le está leyendo la carta, les escribo brevemente, y podemos también entenderlo en ese sentido, leer toda esta carta, 10 minutos, 5 minutos. Les escribo brevemente para que entiendan, para exhortarles o amonestarles. Eso se entiende como les escribo para ayudarles a que ustedes tengan una respuesta precisa frente a la realidad que están viviendo. Para que entiendan que su padecimiento es usado por Dios para perfeccionar su fe, para darle una esperanza viva, para que crezcan, para que sigan las pisadas del Señor Jesús. Y eso genere una respuesta. ¿Qué respuesta? Amándonos unos a otros, un mandato que repitió 3 o 4 veces dentro de la carta, para ser humildes, para ser sobrios y velar, entre otros tantos. Pero también, además de amonestarlos, que es mejor entenderlo como exhortarlos, también les escribe para testificar, para afirmarles, para asegurarles algo que es real o verdadero. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está buscando? Que los hermanos a los cuales se escriben entiendan. Es que ellos están en la verdadera gracia de Dios. No porque habían sido dispersados es porque no eran hijos de Dios. Porque muchas veces quizás lo hemos pensado. Oye, este padecimiento quizás no... y no entran muchas dudas cuando nos toca padecer. Muchos cuestionamientos. Y Pedro les escribe la carta para decirles no por sus padecimientos, no por lo que ustedes están viviendo o experimentando, piensen que no están en la gracia, que se escaparon de los límites de la gracia de Dios. No, ustedes están en la verdadera gracia de Dios y Dios está trabajando en ustedes para afirmarlos, para establecerlos, etcétera, etcétera. Todos los creyentes, hermanos, estamos en la multiforme gracia de Dios. Porque la gracia de Dios hoy día en ti puede estar trabajando de una manera, en mí en otra y en otro hermano de otra manera distinta. Pero siempre con un mismo propósito final. La gracia, hermanos, una vez más, no solamente nos salva. La gracia nos capacita en todo momento de nuestra vida cristiana. En todo momento. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Pedro ahora empieza a reportar algunos saludos, 2 en particular. Primero el de una iglesia. Se cree que el lugar de donde Pedro está escribiendo justamente de la iglesia que menciona es una iglesia local verdadera. Dice que fue escogida juntamente con vosotros. Esa escogida juntamente con vosotros lo podemos entender con la realidad de que todos fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Escogida por Dios. Ahora, la identificación de la iglesia es algo un poco más complejo. Podría ser una iglesia en Mesopotamia, que es Babilonia, donde estaba la ciudad de Babilonia. Había históricamente una villa, un sector cerca de Egipto, que también se conocía como Babilonia, o Roma, que históricamente en esos momentos se mencionaba Roma como Babilonia porque los cristianos estaban siendo perseguidos, había una enemistad de Roma hacia los cristianos. Entonces cuando escribían estas cartas o para hablar entre ellos, hablaban de Roma como Babilonia para un poco despistar y no los fueran a encontrar.
Más allá, hermanos, del lugar preciso o a que haya hecho referencia Pedro cuando escribió, debemos entender que todas las iglesias son escogidas por Dios. Todas. Juntamente. Nosotros, por la gracia de Dios. Nuestros hermanos que están acá cerca, por la gracia de Dios. Estamos hablando de iglesias locales verdaderas, que siguen a Dios, que buscan su palabra. Porque lamentablemente también hay verdades que no hay iglesias que no van en esa línea. Y segundo, habla de Marcos. Y se cree que este es justamente Juan Marcos, que era primo o sobrino de Bernabé, que es otro personaje que aparece mucho en Hechos. En el primer viaje misionero, viajó con Pablo junto con Silas. Y hubo un altercado y Juan Marcos se fue a trabajar con Pedro en vez de seguir con Pablo. Hubo ahí una diferencia. Pero después Pablo, incluso en una de sus cartas, dice: envíame a Marcos que me es útil. Hubo una reconciliación. Se dice a través de Hechos 12:12 que fue Pedro, o mejor dicho, la casa a la cual llegó Pedro en estos primeros viajes, fue a la casa de Marco. Y a través de la predicación de Pedro fue que se convirtió. Por eso le dice aquí en la carta: Marcos, mi hijo. Que era un título que habitualmente se mencionaba. Pablo lo hacía a Juan. En sus cartas Juan dice: hijitos, sus hijos espirituales. Entonces lo más probable que por eso Pedro está haciendo este trato, o da este trato a este joven o a esta persona, Marcos, como su hijo, que se haya convertido a través de esta predicación. Finalmente vemos, hermanos, cómo distintas personas de distintos lados se saludan. Y no es un saludo típico, así como, saludo, o mandemos saludos con el pañuelito. Es un saludo genuino, un saludo de verdad, de íntimo, decir: allá están mis hermanos, allá están los que están padeciendo, los saludamos, estamos orando por ustedes, hay un vínculo eterno. Como también lo dice Pedro, porque los padecimientos se van cumpliendo en los hermanos a través de todo el mundo. Entonces los hermanos que quizá Pedro, Marcos, la iglesia, esta iglesia local donde estaba Pedro, también estaban experimentando dificultades. Entonces le dicen a los demás que están experimentando dificultades: los saludamos, estamos en la misma fe, sigamos adelante. Versículo 14 para finalizar. Pedro le dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor, pasea con todos vosotros los que estáis en Cristo, en Jesucristo. Amén. Y Pedro se despide con estas últimas exhortaciones. Los creyentes debían saludarse con el saludo tradicional de la época. Era habitual que todos se dieran un beso, que es lo que significa ósculo. En algunos otros pasajes se habla de un beso santo. Un beso en ese momento, en esa parte de la historia, era una señal de armonía y de paz. Por lo tanto, todos los hermanos debían saludarse, no solamente al irse y despedirse de un beso, sino que al saludarse también. Y este beso no solamente era un beso entre un matrimonio, sino que era entre todos los creyentes. Era un ósculo santo. Ahora, eso no significa, hermanos, que hoy día ahora nosotros todos nos empecemos a besar. Si lo queremos hacer y sale de una manera natural, la bendición es del Señor. Pero tenemos que ir un poco más profundamente. Hoy día, hermanos, lo que nosotros debemos hacer, más allá de si nos besamos o no nos besamos, es que nuestro saludo
debe ser un saludo genuino y salido del corazón, profundo. Por el contexto de nuestra iglesia, nos vemos una vez a la semana. Alegres deberíamos saludarnos porque después de una semana nos podemos volver a ver. Con un abrazo apretado, hermano, ¿cómo estás? Si hay un beso, amén. Si no lo hay, amén también, pero un saludo genuino de nuestro corazón. Y no como así, hola hermano, ¿cómo estás? No, del corazón. Así cada uno debe saludarse, demostrando amor, demostrando esa intimidad que debe caracterizarnos. Paz sea con todos vosotros, agrega Pedro. Y este deseo de paz también era muy propio de la época. Y era una manera de bendición. Era una manera de desearle un para bien al hermano. Ahora, paz sea con todos vosotros. Solamente esa paz es real y es posible estando en Jesús. Porque Él es nuestra paz, como dice Efesios 2:14. Pero en el fondo, hermanos, debemos saludarnos, despedirnos genuinamente, en amor y deseándoles para bien a los hermanos. Ya sea a través de una frase que nos pueda caracterizar, paz, gracia y paz, como los mismos escritores bíblicos se despiden o saludan, o con un para bien, que tengas buena semana, hermano, sigue adelante, esforcémonos, la gracia de Dios esté contigo, qué sé yo, tantas cosas que podemos decir. El punto es que deben nacer del corazón. Pero cuidado, hermanos, porque eso debe nacer de cada uno. Pero es que a mí nadie me dice, es que el hermano no sé qué o la hermana no sé cuánto. No, tiene que nacer de ti. Si tú no partes, no espere que lo hagan de ti, que te lo den. La gracia de Dios. Si Dios hubiese esperado que nosotros le diéramos algo para salvarnos, ¿a dónde estaríamos? Dios manifestó su gracia primero para rescatarnos. ¿Qué debemos hacer nosotros frente a este Dios de toda gracia? Vivir en gracia y dar lo que muchas veces no vamos a recibir. ¿Y eso es una razón para no darlo? No. Porque Dios, muchas veces, ¿qué le damos nosotros? Afrenta, pecado, desobediencia. ¿Y qué hace Dios? Sigue capacitándonos día tras día a través de su gracia. Por lo tanto, hermanos, tenemos la maravillosa obra de Dios en nosotros. El gran escultor está esculpiendo tu vida a la imagen de Jesucristo. El alfarero está trabajando en estos montoncitos de barro para darnos la forma de el ser más maravilloso que es Cristo Jesús. Dios nos sigue capacitando y que siga capacitándonos, porque fuera de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Si estamos en Cristo, estamos en su gracia. Y eso debe animarnos a seguir adelante. Abracemos y dejemos que esa gracia siga actuando en nosotros. Que esta gracia verdadera en la cual estamos se manifieste en una vida cristiana tal cual como Dios la demanda. Para su gloria y para el beneficio también de la iglesia local. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que estamos en la verdadera gracia, porque eso finalmente va a tener dos grandes respuestas o conclusiones en nuestra vida. Primero, vivir para la gloria de Dios. Situación que nos toque vivir, las vamos a vivir para su gloria. Pero también va a hacer crecer la vida cristiana dentro de la iglesia. No solamente aquí en estas cuatro paredes. La vida cristiana que como iglesia debemos de vivir
dentro de los 7 días de la semana, aun cuando no nos vemos, orando, clamando, saludándonos, estando atentos a los hermanos, entre otras cosas, haciendo cumplir todos los mandatos los unos a los otros. Que Dios nos ayude, hermanos, y damos gracias en esta mañana porque una vez más, solamente por esa gracia, podemos decir que hemos concluido una carta más de su palabra estudiada. Y eso es provisión de Dios. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que inclines tu rostro y demos gracias a nuestro Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana. Y vamos delante de tu trono, tomándonos de la palabra que inspiró tu Espíritu Santo en Pedro. Porque queremos darte toda la gloria, todo el imperio, a ti, al Trino Dios, por los siglos de los siglos. A este Trino Dios lleno de gracia, de toda gracia, de una abundancia de gracia, que siga actuando en nosotros, que nos promete afirmarnos, fortalecernos, perfeccionarnos y establecernos. No hay otra obra más maravillosa, no hay otra gracia más sublime que la tuya. Y te damos gracias porque sigue estando presente en nuestra vida. Dios bendito, te exaltamos en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos, porque aún sin merecer nada, tú sigues llevando a cabo tu obra hasta el día de nuestro Señor Jesús. Señor, Dios, te rogamos, no dejes a media tu obra. Culmínala para tu gloria. Que cada día en nosotros el carácter de Cristo sea más visible, más manifiesto. Que nos gocemos al ver cómo cada uno de nosotros madura, cómo cada uno de nosotros crece y se fortalece en ti para ser una iglesia que te glorifique. No porque seamos los mejores, solamente porque queremos vivir como tú demandas de nosotros a través de tu palabra. Te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos por todo, por tu gracia inmerecida, por esa gran obra en nosotros. Y lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.